Ya. Continuamos entonces con los ejercicios del libro. Ya. Habíamos hecho ya el problema 1 y 3 la semana pasada. Continuamos con el 2, 4, 5 y 6, ¿ya? A ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? Ya, vamos a ver. Ya, problema 1, problema 2 diré. Problema 2 nos dice en la siguiente función, ahí está, que tiene estos pares ordenados, son 5 pares ordenados. Calcula la suma de los elementos del dominio. Y la B dice calcula la suma de los elementos de rango. ¿Ya? Entonces, hay que sumar. ¿Ya? Entonces, hay que sumar. Listo. Suma del dominio. Elementos del dominio. ¿Ya? Dominio. ¿Quiénes serían? A ver, el dominio. Suma del dominio. A ver, díctame. Por acá, a ver. Sofía, ¿quién sería el primer elemento del dominio de esta función? Sofía Monroy. ¿Está, no está? A ver. Sofía, active su audio. No está, creo. Sofía la 1. Sofía la 2. Sofía no está. Ya, ya. Ya, a ver, un varón. Poma, ¿cuáles son los dominios? ¿Cuáles son el dominio de esta función? Dominio. A ver, Poma está. David Poma, a ver, active su audio. ¿Dónde? Ajá, el dominio. Ajá, el dominio de esta función. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién es el primero? El 0. No, es el 0,9. ¿Ah? Ya, es 0, es un decimal. Ah, ya. Ya. Ajá, 0,9, ya está. Muy bien, ese es el primero. El que sigue, ¿quién es? El que sigue, ya. Voy a sumar esos elementos. Ya. Ajá. ¿Quién sigue? El 2. No, dominio son las primeras componentes. El 2 ya sería segunda componente. Raíz de 3. Raíz de 3, muy bien. Raíz de 3. Ya, raíz de 3. Ya, ¿quién más sigue? Menos 0,9. Menos 0,9. Ajá, muy bien. Acá, ¿qué pasó? Menos 0,9. Ya, 0,9. ¿De quién sigue? Menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Ajá, menos raíz de 3. Estoy sumando todos esos elementos. Ya, de ahí sigue el último. 9. 9. Ajá. Ya, ¿cuánto sale esa suma? ¿Cuánto sale esa suma? Ya, se va a eliminar este en 0,9 con menos 0,9, 0, ¿no? Este raíz de 3 con este menos raíz de 3. Entonces, ¿cuánto sería? La suma sería 9. ¿Ya? Ahí tienes la suma del dominio. ¿Ya? Ahora vamos a sacar la suma del rango. ¿Ya? La suma del rango. Suma del rango. ¿Ya? De eso de ahí. A ver, ahora sí. Rango son las segundas componentes. ¿Quién sería el primero? El 2. 2, muy bien. ¿Quién más sigue? El menos 4. 4. 4 menos 4, muy bien. ¿Quién sigue? El 3. 3 más 3. ¿Quién sigue? No, 1. 1 4. y 4, ¿no? Listo. ¿Cuánto suma eso? 6. 6. A ver, se va, profe. Se va el menos 4 y más 4. Sería 2, 3, 5, 6. Muy bien. 6. Muy bien. 6. Ya está. Esa sería la respuesta. 9 y 6. ¿Ya? 9 y 6 sería la respuesta. Sería la respuesta a la B. ¿Ya? Respuesta B. Quinta con su audio. Quinta con su audio. Ya. Ya, gracias, Poma. Gracias, Poma. Gracias. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces eso nomás. Eso es lo que nos están pidiendo. Suma del dominio y suma de rango. ¿Listo? Ese es el problemita número 1. Problema número 4. ¿Ya? Según el gráfico, ahí tenemos, ¿ya? Según el gráfico, ya, esta es una función, ¿ya? Una función, ¿ya? Dice acá. Calcula f de 5. Ya, esta es la función.
esa gráfica, esto de acá es la función. Esa curvita, ¿no? Que está de fucsia, esa es la función f de x. ¿Ya? La función f de x. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Ya? Ahí tenemos la función. ¿Ya? Toda esta curvita. ¿Ya? Todo. ¿Ya? Y nos dicen calcula f de 5 más f de 3 entre f de 6 y f de 1. Si quieres lo miras, ¿no? Lo puedes ver así, ¿no? O si quieres sacas sus pares, ¿no? Su conjunto de pares ordenados, ¿no? Si quieres, lo ves así. O si gustas, puedes sacar sus conjuntos de pares ordenados. A ver, ¿quién sería? ¿No? Un primer par ordenado sería 1 y 1, ¿no? Este puntito, 1 y 1. 1, punto y coma, 1. ¿Ya? El otro par ordenado sería el 3,4. El 3, punto y coma, 4. ¿Ya? El otro par ordenado sería el 5 y 8. 5 y 8. ¿Ya? 5, punto y coma, 8. ¿Ya? Esto lo voy a pasar para abajito. Ya, ahí está. El otro que sigue sería el 6,6. ¿Ya? El 6,6. Ya, ahí tenemos. Eso de ahí. Ya, ahí tenemos. ¿Ya? De esto de esto de acá, que está en el plano, le he pasado acá. ¿Ya? Esta función. Esta sería su función. Ya está. En conjunto de pares ordenados, ¿no? Ya está. Como te digo, si quieres, así gráficamente nomás puedes resolverlo. Si quieres, lo sacas acá. Como quieras. ¿Ya? Ya, a ver. Si miramos f de 5, a f de 5, ¿quién le corresponde? A ver, acá, a f de 5 le corresponde ¿quién? El 8. ¿Sí? Gráficamente acá, mirando, f de 5, sigo la línea. ¿Ya? F de 5 le corresponde ¿quién? 8. ¿Ya? Entonces, ahí tengo. Ya, 8. Ya, f de 5, 8. Más f de 3. ¿Quién le corresponde a f de 3? A ver, pregunto ahora. 4. 4, ¿no? F de 3, acá, 4. Ahí está. ¿Ya? Acá también, mira, f de 3, 4. Ahí está. Ya está. ¿Quién le corresponde a f de 6? 6. 6 mismo, ¿no? ¿Sí? A f de 6, 6 mismo le corresponde, ¿no? Ya está. A f de 1, ¿quién le corresponde? 1. 1 mismo. Ajá. 1. F de 1 le corresponde 1. Ahí está, gráficamente. Ya, entonces, 8 más 4 sería 12 entre 7. 12 séptimos sería la respuesta de este problemita, ¿no? 12 séptimos, que sería la alternativa A, ¿ya? En tu libro, ¿ya? Respuesta A. Listo, hasta ahí. ¿Está fácil, muchachos? ¿O difícil? No sé qué dicen ustedes. A ver. Hasta ahí. ¿Está fácil, Aaron? Sí, profesor. Ya. Ivana, Vilches, hasta ahí está fácil. ¿Está entendible? Sí, profesor. Ya está. Listo. Ahora sí, continuamos entonces con esto de acá. Ya, en el problema número 5 nos dan dos gráficas de funciones, ¿no? Ahí está, dos gráficas. Función G, ¿ya? Y función F, ¿ya? Hay dos gráficas. Y nos están pidiendo lo siguiente, ¿no? Nos están pidiendo, calcula f de 1 más G de 3, ¿no? Y acá tengo, ¿no? F de G de 3, F de G de 3. Acá F de G de 2, F de G de 2, ¿ya? Entonces, la parte de arriba, sí lo conoces, ¿no? A ver, la parte de arriba, no conocemos. Ya, a ver, pregunto. Lady, Maximiliano. A ver, active su audio, Lady. ¿Me escuchas? Lady, active su audio. ¿Está Lady o no está Lady? A ver, a ver.
Lady a la 1. Lady a las 2. Lady a las 3. No está. Ya. A ver, un varón. A ver. Dando la cara a los hombres hoy día. Ya, a ver, a ver. Matías Bojorquez. Active su audio. Matías. ¿Me escucha, Matías? Sí, profesor. Ya está, listo. Ya, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Dónde debo fijarme, profe? Esta es la función f. Debo fijarme acá, en la segunda gráfica. ¿Cuánto vale f de 1? Matías. 2. 2. Muy bien, tan salvado la vida. Ya, Matías. F de 1. Sigo la línea, vale 2. ¿Ya? Ya está. ¿Cuánto vale G de 3? G de 3, Matías. A ver, a ver. 5. Muy bien, me fijo en la primera. G está acá en la primera. G de 3, 5. Ahí está, ya tenemos esa parte. Ya, acá despacio nada más, acá en la parte de abajo, tengo que por hacer. Ya. ¿Cuánto vale G de 3? Esta parte de acá primero. 5. 5, ¿no? Entonces voy a tener así, ¿ya? Voy a tener así. 1. A ver, un ratito, un ratito. 1. Ya está, tengo así. F. Ya, lo de adentro, profe, dice G de 1. 3. G de 3, ¿cuánto vale? 5, ¿no? 1. Digo, Ah, ya, al final. F de 5 valdría 1. Ah, ya, está bien, ya. Ya te estás adelantando, ya. Muy bien, muy bien. Ya lo entendiste, entonces. Ya. Acá, G de 2, ¿cuánto vale? G de 2. 3. 3 valdría. F de 3 vale 3. Muy bien. G de 2 vale 3. Muy bien. Ya, Y F de despacio. 3 vale 3. Muy bien. Despacio nomás. Ahora sí. Lo que estás diciendo está bien. Ya, entonces arriba tendría 7, ¿no? Y abajo, ya. F de 5, ¿cuánto vale, Matías? F de 5 valía 1. 1, muy bien. Y el otro, F de 3, F de 3 vale 3. ya está. Entonces, ¿cuánto sale la respuesta final? 7 cuartos, ¿no? 7 cuartos. Ya está. Esa sería la respuesta de problema número 5. Ya, entonces, ahí tenemos. Ya, ahí tenemos eso de ahí. ¿Ya? Copien, entonces la solución, ¿ya? De esto de acá. A ver, el problema 6 también creo que podemos hacer ya de una vez. ¿Ya? El problema número 6. Ya, a ver. El problema número 6. ¿Para qué copien de una vez? ¿Ya? Problema número 6. ¿Ya? Problema número 6. Si f de x es igual a 5x más 3, 5x menos 3, ¿ya? 5x menos 3, ¿ya? Calcula m, f de 1 menos f de menos 1 más f de 2, ¿ya? A ver. Calcule f de 1 menos f de menos 1 más f de... Ya está, sencillo. Solamente hay que reemplazar, ¿no? ¿Te recuerdas de polinomios? ¿Sí? En vez de x, ¿qué vas a poner? 1. En vez de x vas a poner menos 1 y en vez de x vas a poner 2. Sencillo está ese problema. ¿Ya? 17. Ajá. 17, ya está. Primeros temas, sí, no te luces, no, ahí sí, te luces, pero... Esto me salió 17. 17, ya está. Vamos a probar. Ya, Sí, primero sale probamos para 17. f de 1. Ya, entonces, f de 1 sería 5 por 1 menos 3. Sale 2, ¿no? Sale 2. 2. Ya, ahora probamos Sí. f de menos 1. Sale F menos 8. Menos 8. menos 8, ya vamos a ver. F de menos 1. En donde x le pongo menos 1. Sería 5 por menos 1 menos 3. Ya, 5 por menos 1 sería menos 5. Menos 3 sería menos 8. Listo. Y el último, profe, el último sería f de 2. 17. 17. Sale 7. Sale 17, profesor. 17 Sale o 7. 17. Ya, f de 2. 17. 17. Ya. Sería Suma y 5. después a ver. Muy bien. Todo se suma. Ya está. F de 2, 5 por 2, menos 3. 5 por 2, 10, menos 3 sería 7. ¿Ya? Hoy, no sale 17. Ah, no. Vamos a ver. Y sale, profesor. Sí, creo. Este signo.
Ya está. Entonces me voy a calcular entonces M. M. Entonces, F de Sería 1, 2, muy bien, 2, menos, ten cuidado, ten cuidado. F de menos 8, paréntesis, menos 8, muy bien, Menos 8. muy bien. 7, más 7. Más 7, ajá, 7. muy bien. Menos Bien, 8 se paso a suma, ¿no? sumar, sería 8, 10 más 7, 17, profesor. Muy bien, listo, listo. Ajá, este menos con menos se vuelve suma, ¿no? Sí, 2 más 8, 10 y 10 más 7, 17. Muy bien, ahí está el problema número 6. ¿Ya? Copien, copien entonces, muchachos, copien, copien. ¿Ya? Vamos a hacer más problemitas. Nos queda todavía un round. Ya, copien, copien. Esto voy a tratar de ponerlo acá. Listo, ahí tienes. Ya, copia entonces. Ya, copia, copia. Voy a poner más problemitas.